Bueno, entonces con el permiso de todos ustedes, ya está grabando la sesión. Voy aquí a compartir pantalla. Bueno, entonces voy aquí a cerrar esto. Voy a cerrar esto aquí. Bueno, entonces, pues básicamente el ejercicio pues consta de realizar dos tablas. Vamos de cierta manera a hacer en cuenta que La base, de, la base de datos es de la entidad de tránsito y requiere, de cierta manera, tener dos entidades que registren la información del conductor y las características del vehículo que maneja con el fin de saber si tiene cierto tipo de multas. Entonces, damos nombre a la base de datos, ¿no es cierto? Eh, hacemos clic aquí, sino que lo quería hacer desde un inicio. Permítanme acá. Yo aquí cierro este nuevo modelo. Vamos a cerrarlo, vamos a decir que no quiero guardar, listo. Entonces, cuando yo abro MySQL Workbench, la primera interfaz que me sale es la que ustedes están viendo. Básicamente para entrar a realizar el diseño de modelo entidad relación, es este icono que nos muestra pues como un icono del modelo entidad relación, ¿no es cierto? Si queremos de cierta manera crear directamente una base de datos, ingresamos acá a este primer icono, ¿no es cierto? Donde nos muestra la base de datos. Como nosotros de cierta manera estamos a- creando un modelo entidad relación y a partir de ese modelo entidad relación, estamos creando la base de datos, porque si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros aplicamos la ingeniería inversa, cogemos pues el modelo entidad-relación y a partir de ese insumo generamos lo que es el modelo físico de datos, que ya son las tablas ilustradas y vinculadas dentro de la base de datos que vamos a manejar. Entonces, por eso es importante pues diseñar el modelo de bases de datos, ¿no? Entonces, de hecho, pues en las fábricas de desarrollo actual, ellos diseñan su base de datos del negocio, iniciando a hacer el modelo entidad-relación, ¿no es cierto? Entonces, identifican las entidades que hacen parte de la necesidad del negocio del problema, la relacionan de manera lógica, definiendo cardinalidades, ¿no es cierto? Y seguidamente, pues, asignan atributos a cada entidad, asignan la llave primaria a cada entidad, ¿no es cierto? Y por ser bases de datos relacionales, pues nos obliga a relacionar esas entidades como tal, de una manera lógica, coherente, en base al contexto que estemos manejando, ¿no es cierto? Entonces hacemos clic aquí en el modelo entidad-relación, nos ilustra pues esta interfaz. Vamos a añadir un nuevo modelo, ¿no es cierto? Listo, entonces nos muestra acá pues esta interfaz. Vamos de cierta manera a nombrar la base de datos. Yo le voy a llamar aquí tránsito. Seguidamente nombremos tránsito. Vamos a hacer clic en adicionar el diagrama. Entonces, de cierta manera, él va a asociar ese modelo entidad-relación o ese diagrama modelo entidad-relación, o más bien conocido como el MERE, ¿sí? Las siglas de modelo entidad-relación, lo va a asociar pues a esa base de datos tránsito 1, ¿sí? Entonces hacemos clic en adicionar el diagrama modelo entidad-relación y él me muestra el área para yo diseñar y modelar la base de datos que yo quiero, ¿no es cierto? Entonces vamos a establecer las dos entidades, la tabla 1 y la tabla 2, ¿no es cierto? Las tenemos aquí y vamos de cierta manera a dar una configuración de cada tabla. Entonces pues vamos a ingresar aquí a la tabla 1. La tabla 1 se va a llamar conductor, ¿no es cierto? Entonces, pues vamos a empezar
definiendo los atributos de la entidad conductor. Sabemos que por orden jerárquico, los atributos de una entidad, el primero que se define la llave primaria, seguidamente en el caso de tener llave foránea, pues va la llave foránea y por último los demás atributos, ¿no es cierto? Con eso, pues para hacer más fácil la identificación en cada entidad de la llave primaria y la llave foránea, ¿no es cierto? Entonces se hace en orden jerárquico con el fin pues de tener una mejor lectura de cómo está constituido una entidad en base pues a cuál es su llave primaria. La entidad tiene llave foránea, ¿no es cierto? Entonces si las ubico de primeras, pues la persona que esté analizando ese modelo entidad-relación para ya sea agregar un nuevo atributo o de pronto eliminar algún atributo que no hace falta pues en dicha entidad, pues pueda tener una mejor lectura para facilitar la comprensión de cómo es que funciona la lógica de ese modelo entidad relación planteada. Entonces, está el ID conductor. Ustedes lo pueden dejar ID conductor. Yo, de cierta manera, pues acostumbro a llamarlo código. Fíjense que cuando yo señalo que es una llave primaria, que dicho atributo es una llave primaria, fíjense que él de una vez me señala que debe ir not null, es decir, que el campo no debe ir vacío, ¿no es cierto? Si ustedes señalan que ese atributo ya de primaria y le ponen non null, al momento de que de cierta manera vayan a generar el modelo físico de datos, él les va a indicar que hay un error, ya que identificó una llave primaria que figura como no nula. Entonces, por eso es importante ponerle el non null, ¿sí? Seguidamente, el autoincrementable, ¿no es cierto? Es importante ponerle a las llaves primarias el autoincrementable porque es un código único que asigna el sistema a cada registro que sea almacenado en la tabla como tal, ¿no es cierto? Entonces, por eso a las llaves primarias, digamos, es el deber, ¿no es cierto?, de señalarle que debe ir no nulo y señalarle que debe ir pues el autoincrementable, ¿sí? Entonces, el autoincrementable quiere decir que si en la tabla conductor ya se registró un conductor, le asignó un código 1, ¿no es cierto? Entonces, al registrar el segundo conductor, le va a asignar un código 2, entonces va incrementando de 1 a 1. Entonces, por eso se llama el autoincrement, ¿no es cierto? Autoincrementable. Listo, vamos de cierta manera acá con el nombre del conductor. Vamos a poner aquí el nombre del conductor. Eh, Va a ser de tipo varchar. Pueden dejarle una longitud de 45-50, ¿no es cierto? Ya saben que pues la longitud se define en base a la longitud real que pueda llegar a tener un nombre, ¿no es cierto? En este caso pues vamos a decir que va a ser 50. Seguidamente el apellido del conductor va a ser un varchar de 50, ¿no es cierto? Luego vamos con el tipo de documento. Tipo documento conductor. Fíjense de cierta manera que como yo estoy definiendo los atributos, fíjense que el nombre conductor como el nombre del atributo es compuesto, es decir, está conformada por más de dos palabras, entonces hay algo que es el camelback, ¿no es cierto? Es un estándar en donde los desarrolladores de software manejan para definir el nombre de los campos que en sí pues van a ser variables, ¿no es cierto? Entonces la primera palabra se escribe en minúscula,
seguidamente definimos la otra palabra, pero el inicio, es decir, la primera letra de la segunda palabra va en mayúscula, ¿no es cierto? Entonces ese es el estándar que utilizamos los desarrolladores de software al momento de nombrar campos de entidades, ¿no es cierto? Y variables en nuestra aplicación. ¿Listo? Entonces, fíjense que pues así, con ese estándar de nombramiento de atributos está pues el código, el nombre, el apellido, ¿no es cierto? Y básicamente pues la última, o sea, el nombre del atributo pues va a llevar el nombre de la tabla para identificar que ese atributo pues pertenece a la tabla conductor, ¿no es cierto? Vemos de cierta manera que eh, hay modelos de entidad de relación que contienen muchas tablas, 70, 80, más de 90, ¿sí? 100 tablas, ¿sí? Entonces, es importante, pues, utilizar este estándar para definir los atributos, para saber ese atributo a qué tabla pertenece, ¿sí? Se imaginan de cierta manera ustedes cuando ya estén trabajando en fábricas de desarrollo de software, que de pronto les manden a eliminar un atributo de cierta tabla porque ya no es necesario definirla ahí. Entonces, ustedes ya utilizando ese estándar, pues van a ubicar más fácilmente, van a decir este atributo pertenece a tal entidad, ¿no es cierto? Entonces, para que tengan en cuenta. Está el nombre del conductor, el apellido, que se me hizo el tipo de conductor. Bueno, vamos a definirlo aquí nuevamente. Tipo de documento. Tipo documento conductor. Esto va a ser una variable carácter de 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser CCC o CE, cédula de extranjería, ¿no es cierto? O si ustedes lo van a definir como C.C o C.E, ¿sí? O T.I, entonces la longitud sería 3, pero pues yo lo voy a definir como sin el punto, ¿no es cierto? Entonces sería tipo de documento. Conductor sería un tipo de dato varchar 2, ¿no es cierto? Luego va el número de identificación conductor, ¿no es cierto? El número de identificación del conductor, de cierta manera, pues sabemos que tiene 10 caracteres y va a ser varchar, ¿no es cierto? Va a ser varchar. Ustedes dirán, bueno, pero si el número de identificaciones tiene números, porque yo lo estoy definiendo con tipo de dato varchar, porque con el número de identificación yo no puedo hacer operaciones, ¿no es cierto? Yo no puedo sacar una operación que sea de utilidad para el sistema de información que yo quiero construir, por eso se define como varchar, ¿no es cierto? Seguidamente vamos a, después del número de identificación, vamos a decir dirección de residencia del conductor, ¿sí? O podemos ponerle residencia del conductor. Y luego de residencia conductor, vamos a poner eh, el género, sería género conductor, ¿cierto? Entonces, voy acá a subir el género. El género sería un variable carácter o podemos ponerlo de un tipo de dato de texto, pero con menor tamaño. Miremos aquí, a ver, varchar, eh, varchar, Beijing, varchar, yay. Bueno, podemos dejarlo aquí varchar. Podemos dejarlo varchar 1, ¿no es cierto? Longitud 1, ¿sí? Masculino, M masculino, F femenino, ¿no es cierto? La residencia del conductor es una dirección, puede ser de 100, démosle, porque hay direcciones que tienen carrera, localidad, sector, si es
el sector antiguo, nuevo, ¿sí? Entonces vamos a darle varchar 100, ¿sí? Y seguidamente vamos a darle un estado, ¿sí? Estado conductor, estado conductor, ¿sí? Variable carácter, variable carácter de 2, ¿listo? Entonces, eh, eh, aquí en esta entidad conductor yo puedo poner de cierta manera correo electrónico, número celular, ¿sí? Pero para no ser tan extensa en atributos, el número de atributos que tiene la entidad conductor, vamos a dejarlas hasta allí, que son como las más básicas, ¿no es cierto? Entonces, el nombre del conductor debe ser no nulo, el apellido del conductor debe ser no nulo, el tipo de documento debe ser no nulo, el número de identificación debe ser no nulo, el género del conductor debe ser no nulo y el estado. Bueno, sigue este conductor call, ese se me fue, voy a eliminarlo haciendo clic derecho, delete, eliminar la selección, listo, entonces ya tenemos el género del conductor como no nulo, residencia del conductor como no nulo, el estado del conductor como no nulo, ¿no es cierto? Hasta allí. Entonces, ya teniendo listo los atributos que van a conformar la entidad conductor, de pronto acá podemos ponerle el correo electrónico, ¿sí? Pongámosle aquí correo electrónico por si la entidad requiere hacerle conocer la multa aplicada al correo electrónico del conductor, que de cierta manera se la haga llegar allí. Entonces, vamos a poner aquí conductor o correo mejor o email conductor, ¿sí? Conductor, ¿listo? Va a ser no nulo. Miremos el tipo de dato. El tipo de dato pues, va a ser un variable carácter. Eh, ¿Cuántos caracteres puede tener un correo electrónico? Vamos a decirle que aproximadamente 30, 40 aproximadamente. 40 pues sería ya con una holgura de caracteres de más, pero es mejor dejarla un poquito más largo a que llegue un conductor con un correo que supere los 35 caracteres y por dejarlo de una longitud de 35 no nos lo deje registrar, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí el email del conductor que va a ser de 40 caracteres. Eliminamos eliminar seleccionado. Bueno, ese email conductor yo voy a dejarlo arriba. El estado de conductor siempre va a ser como el último atributo que se va a dejar en la tabla, ¿no es cierto? Listo. Entonces, no siendo más, pues cerramos. Y aquí pues tenemos nuestra tabla conductor, ¿sí? ¿Hay alguna duda, inquietud respecto a la definición de santidad? Compañeros. Bueno, No sé si de pronto puede hacer que cuando uno utiliza, de ser necesario, como para el caso de las fechas, utiliza date, pero yo cuando utilizo el date y lo dejo bueno, escribo date y dejo los ujú, paréntesis, me genera sí, error. Para omitir el error, pues simplemente no utilizo los paréntesis y listo, no me crea problema el atributo en la tabla. Pero sí, entonces mi pregunta es, cuando yo utilizo el date, dejo los paréntesis, ¿qué debo dejar entre paréntesis para que no se me genere error? listo. Entonces,
Hagamos de cuenta que aquí vamos a poner una fecha en base pues a lo que dice Manuel. Aquí, ese atributo pues puede ir, pongámosle fecha de nacimiento, conductor, ¿sí? Aquí, fecha de nacimiento, conductor, correcto. Veíamos que cuando le ponemos un data time, es que va a llevar la fecha y la hora en que nació, ¿sí? Eh, pues de cierta manera está el date, que ese es el que no provoca error. Hay un date que lleva paréntesis. Por aquí. Data time, ¿sí? Entonces, pues si yo dejo esto así, me dice de cierta manera que el data time debo asignarle una longitud. Entonces, pues ustedes aquí pues van a asignarle la longitud que requiere pues ese data time teniendo en cuenta la fecha que está conformada por año, mes y días y el año pues va separado por guión al medio o el backslash y seguidamente el formato de hora que maneja MySQL como son los minutos, horas, minutos y segundos separados por 2 puntos. Entonces, tienen que contar con esa longitud que constituye pues los datos de la fecha y hora y ponerle pues esa longitud allí en el date, en el data time, en este caso, ¿sí? De cierta manera, la fecha de nacimiento yo lo voy a dejar date. Cuando yo le dejo así date, por defecto, pues el MySQL ya detecta cuál va a ser la longitud de una fecha, ¿no es cierto? Entonces él dice el MySQL, listo, yo sé que ese day, yo ya le tengo una longitud definida para la fecha. Entonces, por eso él no pone allí problema, ¿sí? Entonces, aquí en esta fecha de nacimiento del conductor, yo le voy a poner aquí un poquito más arriba, en email, pongámoslo por acá, número de identificación, pongámoslo por aquí, fecha de nacimiento, conductor date, y que sea obligatorio, ¿sí? Listo. Listo, Manuel, no sé si respondí a su pregunta, Manuel. O sea, yo entendí el origen del problema, pero cuando le di data time no me acuerdo, o sea, yo dije, pero qué, digamos, qué longitud le coloco a la Sí, variable, pero me puedes dar el ejemplo, o sea, le coloco 8 o le coloco y, es que ahí empecé a cacharrear, pero no obtuve la solución. listo. Entonces, de cierta manera, si mira, entramos a consultar en internet el data time, vamos a mirar en qué formato lo dan, ¿sí? Entonces, vamos aquí a buscar data time. Data time. Vamos a ponerlo aquí en MySQL. Vamos a mirar aquí. Entonces nos dice aquí. El data time tiene pues este formato de año, mes, días, hora, minuto y segundo, ¿sí? Que está de cierta manera así, ¿sí? Entonces, contémoslo. Él tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Permítame acá un momentico. Si esta longitud se le define de la siguiente manera. Data time. Pongámosle 10. A ver. Correcto. Entonces, pues la longitud que uno le asigna es como está confirmado este formato, ¿sí? Entonces, aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 con el guión, 6, 7, 8, 9, 10, espacio, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 de longitud.
19 de longitud, ¿sí? En el caso que lo queramos trabajar con, la fecha y hora, ¿sí? Pero pues yo lo voy a dejar con la fecha, ¿sí? Ahí me interesa nada más es saber la fecha de nacimiento del conductor, porque con la fecha de nacimiento yo puedo calcular la edad actual del conductor como tal. Entonces vamos a ir aquí y lo voy a dejar como data time. Entonces, bueno, Manuel respondía a su pregunta. Sí, afirmativo, gracias. Listo, ok. Bueno, entonces, listo, dejemos esto, o sea, agregamos un atributo más, que fue la fecha de nacimiento que está por acá. Bueno, me gusta poner los datos de la fecha de nacimiento. Ese es un dato importante, ponerlo un poco más arriba. Del género, listo, así. Ujú. Listo. Vamos con la entidad automóvil o vehículo. ¿Sí? Entonces, pues vamos de cierta manera con el código del vehículo. Si le asigno que la llave primaria, entonces pues debe tener el autoincrementable seleccionado, el no nulo seleccionado y la llave primaria, ¿sí? Vamos de cierta manera con el pongámosle placa, puede ser placa del vehículo. La placa de vehículo puede ser un varchar de longitud. La vez pasada habíamos dicho, miremos acá una placa en Colombia. Placa de vehículo Colombia. ¿Cuántos caracteres tiene? Dice, así puedes indicar los 6 tipos de placas. ¿Cuántos caracteres tiene una placa en Colombia? Dice 3 letras y 3 dígitos en 2 grupos separados por el logotipo. Entonces sería 6, ¿sí? Pero hay que comentar eh, el espacio o el guión que separa pues las letras con los dígitos. Entonces sería de 7. Entonces aquí pondríamos, sería aquí pues sería un varchar de 7. Listo, entonces luego de la placa del vehículo pondríamos aquí el modelo del vehículo. Eh, Seguido del modelo, podemos ponerle aquí el estado, ¿sí? Del vehículo. Estado vehículo, listo. Entonces, al modelo vehículo varchar 45, este tiene que ir no nulo. La placa del vehículo tiene que ir no nulo. El estado del vehículo tiene que ir no nulo y va a ser varchar de 2 si es AC o IN, AC activo o IN inactivo. Y vamos a dejarlo así. Entonces cerramos aquí y pues ya tenemos nuestra tabla vehículo, ¿no es cierto? Entonces la relación de estas dos entidades pues va a ser de uno a muchos, en donde pues vamos a seleccionar aquí esta cardinalidad de uno a muchos, de uno a n, ¿no es cierto? La que está punteada y a donde apunta la relación de muchos, pues hacemos primero clic en vehículo, ¿sí? Y luego en conductor, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos la primera relación que sale pues a partir de esas dos entidades como tal. Podemos decir que un conductor, el hecho de ser conductor es porque como mínimo pues tiene un vehículo, ¿sí? O puede haber un conductor que
pues sea adinerado y tenga 2, 3, 4 vehículos, ¿no es cierto? Una colección de Lamborghinis, ¿sí? Entonces ahí tenemos. Entonces fíjense que aquí me sale la llave foránea representada con el diamante rojo, ¿no es cierto? Entonces, para mayor visibilización y por respetar ese orden jerárquico, en la definición de los atributos dentro de la entidad, se hace necesario ubicar esta llave foránea de segundo lugar, ¿no es cierto? En la tabla vehículo. Entonces voy a entrar aquí a vehículo y yo voy a coger esta llave foránea y la voy a llevar aquí. Listo. Entonces cerramos y aquí ya se hace una mejor lectura del vehículo, ya se ve representada su llave primaria que es el código del vehículo y se ve representada la llave foránea que proviene de la tabla conductor, ¿no es cierto? Entonces por eso ustedes ven que cuando automáticamente se inserta la llave foránea en la tabla vehículo, vemos que su estructura de cómo se nombra esa llave foránea corresponde primero a la tabla donde proviene esa llave foránea, que sabemos que proviene de la tabla conductor, ¿sí? Teniendo en cuenta que ya la llave foránea simplemente es una llave primaria que al momento de moverse o trasladarse a otra tabla, pues pasa a ser llave foránea, ¿sí? Entonces vemos que conductor es el nombre de la tabla donde proviene esa llave foránea, ¿no es cierto? Y seguidamente, pues el nombre de la llave primaria, que es código conductor. Fíjense que así es como el MySQL por defecto asigna el nombre a la llave foránea, ¿no es cierto? Y de cierta manera, porque es importante a cada entidad, de cierta manera, definirle las llaves primarias, porque como son bases de datos relacionales, las llaves primarias me van a servir como puente para yo comunicar las tablas como tal. Entonces yo puedo, de cierta manera, saber de pronto qué conductor eh, tiene dichas placas de vehículos, ¿no es cierto? Entonces yo puedo hacer una consulta y jalar mi información de más de 2 tablas, ¿no es cierto? Entonces, por eso es importante las llaves primarias, la llave foránea, porque me permiten pues hacer ese tipo de consultas. Listo, entonces, hasta el momento, ¿alguna duda, inquietud, Sí, yo tengo una compañero? pequeña pregunta y es la siguiente. Esa relación que usted hizo, yo la entiendo porque pues de uno a varios, varios a uno, uno a uno, lo que sea. Lo que pasa es que en la parte izquierda, los iconos, hay un 1 a n de línea entrepuntada y hay uno que es línea continua. ¿Cuál es la Sí. diferencia? Listo, que esta es más que todo para representar como un modelo ya más físico, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia. Cuando yo quito esta relación, que es la punteada, se me desaparece la llave foránea, ¿no es cierto? Si yo vinculo esta, fíjense que ya él representa pues de cierta manera la llave foránea, pero ya no me le da como ese diamante rojo para identificarla, sino que de cierta manera él dice que el vehículo tiene una llave primaria que proviene de conductor, ¿sí? Entonces, digamos que se utiliza cuando de cierta manera estamos trabajando un modelo de entidad-relación, digamos, que no va tan a específico como lo es un modelo físico de datos, ¿sí? El modelo físico de datos, pues de cierta manera, sí en la entidad, pues uno se da cuenta cuál es la llave foránea, ¿sí? Pero entonces esa es la diferencia, ¿sí? La diferencia es que si le pongo la relación con la línea continua, él me va a señalar la llave foránea de esta manera, ¿sí? Pero entonces yo sé que en vehículo hay una llave foránea y que debe verse
notablemente señalada esa llave foránea, ¿sí? Porque así parece que, pues, listo, la tabla como que también tiene otra llave primaria y tiende como a confundir, ¿sí? Por eso, pues, yo prefiero, de cierta manera, en base, pues, a la experiencia, la llave foránea debe ser diferenciada de la llave primaria, ¿sí? Entonces, yo me quedo con esta relación o cardinalidad uno a muchos de la punteada, porque pues aquí ya se visibiliza mejor y de cierta manera se identifica mejor la llave foránea pues de esa tabla vehículo. ¿Listo? Recibido, gracias. Ok. Profe, una inquietud. La diferencia Sí. no radica en que la punteada es una relación débil y la línea continua es una relación fuerte. O sea que si es punteada, allí por ejemplo, si yo elimino un conductor, pues no necesariamente el vehículo depende del conductor, pero de pronto, si es así línea continua, las tablas, y una tabla no puede existir sin la otra. Esa no es la diferencia. Bueno, pues básicamente lo que habla es sobre la agregación y composición, en donde pues la teoría dice que si yo elimino vehículo, entonces desaparece conductor, ¿sí? Pero pues la principal diferencia es que esta línea continua básicamente es para cuando se requiere realizar un modelo entidad-relación, pues no tan profundo, pero se quiere dejar pues la llave primaria especificada ahí en la tabla vehículo, teniendo en cuenta que pues se trasladó la llave primaria a la entidad vehículo, pero no está identificada en su simbología como llave primaria, ¿sí? Listo. Ujú. Bueno, entonces, eh, esto es un modelo entidad-relación. Básicamente, esto hace parte de documentar cómo se construye un sistema de información, una aplicación, ¿sí? Un software de diferentes índoles, ¿no es cierto? Esto hace parte de la documentación, debe tenerse un modelo entidad-relación bien especificado, ¿no es cierto? Porque de pronto el software requiere un nuevo componente que le añaden un nuevo componente, entonces la persona encargada de añadir ese nuevo componente se va a valer de este modelo entidad-relación primero para entender pues la lógica de cómo funciona la aplicación, ¿no es cierto?, con el modelo entidad-relación, y segundo, pues va a poder hacer su implementación de añadir un nuevo módulo, ¿no es cierto? O de pronto para hacerle mantenibilidad a la aplicación, también se requiere que la persona que lo haga conozca bien el modelo entidad-relación, ¿no es cierto? Entonces, modelos entidad-relación que yo haya bueno, he visto en, en mi trayectoria laboral, he visto que el modelo de entidad de relación de Confenalco, la caja de compensación de Confenalco tiene más de 80 entidades, ¿no es cierto? He visto que hay modelos de entidad de relación que una vez definidas se le han añadido más tablas, ¿no es cierto? En base a la necesidad, ¿no es cierto? Entonces, pues ustedes se imaginarán la dimensión de los modelos de entidad de relación en entidades bancarias, en entidades de cadenas de almacenes como Éxito, ¿no es cierto? Entonces, sistemas de inventario, ¿no es cierto? Que pues van a tener una gran cantidad pues de entidades como tal, ¿no es cierto? Bueno, entonces teniendo esto pues sabíamos que aquí en la opción de database teníamos la forward engineer, ¿no es cierto? Y de cierta manera nos dice que a cuál se puede decir base de datos queremos conectarnos. Vamos a decir que a la que tenemos localmente, ¿no es cierto? Y vamos a decirle aquí next.
Acá pues ese es el hostname, el localhost, el puerto por donde se va a conectar en la base de datos, el usuario que viene por defecto y el password, ¿no es cierto? Aquí le damos pues siguiente. Aquí pues él va a crear o a preparar de cierta manera las sentencias SQL que se requiere para crear la base de datos, porque él va de cierta manera a, a implementar el SQL primero pues para crear la tabla conductor. Segundo, pues va a crear los atributos de esa tabla conductor. Tercero, le va a asignar, va a crear la llave primaria de esa tabla. En el caso de vehículo, pues también va a ser lo mismo, pero va a crear también la llave foránea de esa tabla. Y todo eso él lo crea mediante el SQL, ¿no es cierto? Mediante ese lenguaje SQL, ¿sí? Eh, Básicamente hoy en día uno se encuentra aplicaciones en donde la lógica de la programación, es decir, las operaciones, se hacen en un lenguaje de programación, ¿no es cierto? Y lo que tiene que ver con la manipulación de la información, pues está con el SQL, ¿no es cierto? Pero hay aplicaciones actualmente en entidades importantes en Colombia, como lo es el DANE, en donde la programación la hicieron con SQL, ¿sí? Entonces SQL, aparte de ser un lenguaje estructurado de consultas, SQL me permite también realizar operaciones, ¿no es cierto? Pero no es lo más adecuado porque para eso está el lenguaje de programación. Y lo más correcto hoy en día es yo tener mi lógica de programación en un lenguaje de programación como Java, Python, PHP, Ruby, etcétera, ¿no es cierto? Y si yo quiero de cierta manera ir a consultar a mi base de datos, pues tener el SQL que me haga pues esas consultas a la base de datos aparte, ¿no es cierto? Entonces aquí vamos a darle aquí next. Me pide aquí pues la contraseña. La contraseña es el mismo usuario, root. Fíjense que nos dice que hay dos objetos. De cierta manera lo señala como objetos porque sabemos que el modelo de entidad de relación es simular objetos que tienen que ver con mi problema y modelarlos aquí. Por eso dicen que básicamente lo que es el área de sistemas, los tecnólogos de datos o la ingeniería de sistemas son carreras abstractas, ¿no es cierto? Porque nosotros identificamos objetos del mundo real y los simulamos en estas herramientas, ¿no es cierto? Entonces, dice que hay dos objetos, es decir, dos entidades y dos select. Entonces, vamos a hacerle aquí next. Aquí fíjense que él me muestra el SQL, ¿sí? Entonces, de cierta manera, si vemos el SQL, fíjense que esta es la sintaxis del código SQL para crear una tabla, ¿no es cierto? Fíjense que acá él me está diciendo voy a crear una tabla. Esto es si no existe, ¿sí? Es decir, si no existe la tabla conductor, entonces créemela, ¿sí? Si la tabla existe, pues no me la crea. Eso es como una condición que establece ahí el SQL, ¿sí? Entonces creo una tabla. Si no existe, en la base de datos tránsito 1 llamada conductor, ¿no es cierto? Seguidamente está la llave primaria que yo la llamé código conductor. Fíjense que está el tipo de dato que es entero. Fíjense que está el not null que yo le señalé y fíjense que está el autoincremento, ¿sí? Los atributos cuando se crean en SQL van separados por comas, ¿no es cierto? Luego pues va el nombre del conductor, de tipo de dato varchar, de longitud 50 y es not null, coma, ¿no es cierto? Y así sucesivamente con cada atributo. Fíjense que aquí a lo último se está señalando que la llave primaria, fíjense que la primary key es el código conductor,
¿no es cierto? Porque yo se lo señalé cuando yo estaba haciendo el modelo entidad-relación, ¿no es cierto? Entonces, ese es el código SQL que me va a permitir crear la tabla en la base de datos como tal. Entonces, así sucesivamente con la tabla vehículo, ¿no es cierto? Fíjense que aquí la tabla vehículo, aquí me están señalando la llave foránea, representada por una FK, ¿sí? Fíjense que la llave primaria es la primary key, ¿no es cierto? Por eso nosotros señalamos PK. PK hace referencia a la primary key, ¿no es cierto? A la clave primaria, ¿sí? PK. Y la foránea hace referencia a FK. Cuando ustedes vean una FK, esa es una llave foránea, ¿no es cierto? Una clave secundaria, ¿sí? Entonces, aquí la están definiendo, ¿no es cierto? Fíjense que dice que la tabla vehículo tiene una llave foránea, vehículo conductor, en el cual esa llave foránea proviene de la tabla conductor, el cual se llama código conductor, esa llave foránea, ¿no es cierto? Y ese es el SQL, ¿no? Como para que ustedes de cierta manera entiendan que, digamos que las tablas no aparecen en la base de datos por arte de magia, sino que hay detrás de ello un código SQL que me permitió crear las tablas en la base de datos indicada, ¿no es cierto? Entonces, yo hago clic. Bueno, esto aquí se puede guardar. Si yo, por ejemplo, hago aquí, permítanme acá un momentico, aquí yo en el técnico, para guardar esa base de datos, voy a crear aquí una carpetica del 13 del 07, 13 del 07 del 2023, ¿sí? Del 13 al 07, ahí yo voy a guardar mi script SQL, ¿no es cierto? Entonces, aquí, pues yo a decir guardar archivo y lo quiero guardar en la carpetica del 13 del 07. Entonces, yo voy acá a buscar mi carpeta, la del técnico, voy a ubicar la carpeta sesiones en clase, 13 del 07 y aquí yo la quiero guardar. ¿Qué nombre le voy a dar? Pues le voy a dar script tránsito. Script tránsito. Él me lo va a guardar como un SQL. Lo voy aquí a guardar y él ya me queda guardado, ¿no es cierto? Entonces, tengan en cuenta que yo, el script, yo lo puedo guardar en el lugar que yo le indique, ¿sí? O si no, él me lo va a guardar en el lugar que viene por defecto, ¿sí? Pero entonces, aquí vamos a darnos cuenta que aquí en la carpeta del 307, aquí me quedó guardada mi SQL. Si yo abro este script, voy a mirar que acá está el código SQL para la creación de mis tablas. Fíjense, create table, ¿no es cierto? La creación de la tabla conductor, la creación de la tabla vehículo, ¿no es cierto? Fíjense que de cierta manera aquí en la tabla conductor está la llave primaria y aquí en la tabla vehículo está la llave foránea, ¿no es cierto? Listo. Entonces, eh, volvemos aquí, ¿no es cierto? Vamos a darle aquí siguiente. Él me pide otra vez contraseña, root, le doy aquí OK. Entonces, él está haciendo el proceso de la ingeniería inversa, en donde pues va a ubicar la base de datos, ejecuta el script, ya cuando lo ejecuto y ya están las tablas creadas en la base de datos, finalmente dice que el proceso de ingeniería inversa ha finalizado satisfactoriamente, ¿no es cierto? Entonces yo le doy aquí close, cerrar, ¿no es cierto? Entonces para acceder a la base de datos y comprobar que verdaderamente se me hayan creado las tablas en la base de datos, es decir, la tabla conductor y vehículo, con todo lo que yo definí aquí en esta relación, yo voy a ir aquí al icono de la casita, voy a hacer clic aquí
en el icono de base de datos y voy a entrar a la instancia de MySQL local, ¿no es cierto? Que fíjense que cuando yo generé ese proceso de ingeniería inversa, yo le dije que quería generar el script, es decir, el modelo físico de datos en local instance MySQL 8, ¿no es cierto? Entonces le selecciono esta. Y de cierta manera aquí ya me aparece, ¿sí? Entonces en esquemas es donde yo veo las tablas, ¿no es cierto? Entonces pues yo voy a ubicar de cierta manera la tabla. A ver si me aparece aquí. Aquí está, miren, tránsito 1, ¿sí? Yo voy a cerrar aquí esto. Voy aquí a cerrar don't save. Entonces, fíjense, aquí está mi base de datos creada. Yo la llamé tránsito de datos. Tránsito 1, yo llamé mi base de datos tránsito 1. Y básicamente, cuando yo creo un modelo entidad-relación, yo asocio la base de datos en que el modelo entidad-relación va a quedar guardado, ¿sí? Entonces, de cierta manera, si hago clic acá en este icono, me aparecen las tablas, fíjense, conductor y vehículo. Si yo quiero ver de cierta manera cómo está estructurada la tabla conductor, pues de cierta manera eh, hago clic en la tabla conductor, hago clic en la I y aquí yo puedo ver información de la tabla, ¿no es cierto? Fíjense de cierta manera que aquí puedo ver las columnas de las tablas. Fíjense, apellido, código, email, estado, género, ¿sí? Nombre, identificación, ¿sí? Fíjense que en index yo puedo ver cuál es la llave primaria. Fíjense que la llave primaria es el código del conductor, ¿no es cierto? Acá me dice que es único, porque debe ser único, ¿no es cierto? Y de cierta manera la llave foránea, fíjense que acá me sale, fíjense que la llave foránea referencia o proviene de la tabla conductor, ¿no es cierto? Entonces acá me dice la llave foránea, ¿de qué tabla viene referenciada? Pues de la tabla conductor, ¿no es cierto? Y me aparece aquí pues el nombre de la llave foránea, ¿no es cierto? Y la llave foránea pues eh, que está actualmente situada en la tabla vehículo, ¿sí? Entonces me muestra información de la tabla, asimismo pues yo puedo ver aquí de cierta manera si yo quiero entrar a editar algún atributo, yo puedo darle clic aquí en editar, ¿no es cierto? Y acá yo puedo editar de cierta manera atributos que yo desee, sino que voy a bajar esto acá un momentico para que esto se baje. Por acá yo tengo que ingresar, acá vean. Entonces fíjense que yo puedo entrar acá a editar, ¿sí? A editar los atributos, ¿sí? Voy a cerrar esto, don't save, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, voy a cerrar esto, listo. Y también, bueno, aquí yo puedo ver de cierta manera en ese icono, en este icono, ¿no es cierto? Yo entro al editor SQL para hacer las consultas, ¿no es cierto? Entonces, sabíamos que pues podemos hacer insert, podemos hacer update, delete, podemos hacer de cierta manera consulta entre rango de fechas, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo primero que hay que hacer es indicar, ¿no es cierto? Yo me voy a parar de cierta manera aquí en la base de datos tránsito. Yo si quiere puedo cerrar esto, ¿sí? Voy a cerrar esto, voy a cerrar esto. Estas pestañitas. Cierro estas pestañitas. Listo. Entonces aquí, fíjense que yo estoy aquí parado en la tabla conductor, ¿no es cierto? Entonces, yo pues voy a decir que voy a usar. Yo le tengo que indicar al MySQL y señalarle qué base de datos voy a usar, ¿no es cierto?
en estos momentos pues voy a usar la base de datos tránsito. ¿No? ¿Por qué? Porque básicamente en esa base de datos tránsito yo es donde pues creé las tablas, ¿no es cierto? Entonces aquí yo le voy a decir lo siguiente. Voy a decir aquí use tránsito 1, ¿sí? Cuando yo le dije use tránsito 1, le estoy diciendo que voy a usar y finalizar de punto y coma, la base de datos llamada tránsito 1. Selecciono y hago clic en el rayito. Entonces, fíjense que yo sé que esa instrucción SQL se ejecutó bien, porque acá me salió, vean, aquí me dijo que esa instrucción SQL se ejecutó bien, porque aquí me salió con un botón verde, ¿no es cierto? De cierta manera, voy a proceder a hacer una inserción, ¿no es cierto? Entonces hablamos que para insertar un conductor, básicamente yo puedo usar aquí el insert, ¿no es cierto? Voy a insertar en la tabla conductor los siguientes valores, values, ¿sí? Los siguientes valores, ¿cierto? Entonces, dentro de paréntesis, voy a ingresar los valores separados por coma, ¿no es cierto? Entonces, aquí es donde yo empiezo a mirar el modelo entidad-relación. Entonces, ¿recuerdan cómo está estructurada el modelo entidad-relación? ¿Recuerdan cuál era el primer dato? Compañeros, ¿recuerdan cuál era el primer dato de conductor? La clave primaria, ¿no? Correcto, la clave primaria, sí. Entonces aquí yo inicio acá, 1. El segundo dato, ¿cuál era? Profe, una pregunta. Si la ¿Sí? clave primaria es autoincremental, ¿es necesario ponerla? Sí, claro, sí. Sí, porque cuando yo estoy, se supone que estas inserciones, yo las debo hacer es en la aplicación, ¿sí? Donde pues me aparezca un formulario con los campos del conductor, yo los ingreso y le doy clic en el botón registrar, ¿no es cierto? Ahí en ese momento, ahí sí el sistema asigna automáticamente eh, un código o una ID a ese conductor, ¿sí? Pero como lo estamos haciendo manualmente aquí en SQL, ¿no es cierto? Entonces sí toca añadirla manualmente, pero vamos a ver que cuando ya estemos de cierta manera desarrollando la aplicación, cuando ya tengamos funcionalidades en el sistema, por ejemplo, el registrar algún tipo de objeto, como registrar persona, cuando yo le dé registrar, el sistema pues le asigna automáticamente un código a ese conductor, ¿sí? Ok. Listo, entonces yo voy a mirar acá. Entonces, fíjense que ustedes se ayudan de aquí, de ese modelo de relación. Entonces va el nombre y va el apellido, ¿no es cierto? Recuerden que cuando es varchar, el nombre va entre comillas simples, ¿sí? Entonces va coma y va separado por coma. Yo sé que luego van los apellidos. Entonces, comilla simple y coma, ¿sí? Luego del nombre, el apellido, va el tipo de documento que también pues es un varchar. Entonces pues yo sé que aquí va a ir el tipo de documento. Estoy haciendo como el formato del insert de los valores y luego sí los voy a ingresar, ¿sí? Tipo de documento va el número de identificación que también es varchar. Entonces aquí tan, ¿no es cierto? Luego el número de identificación va al género que también es un varchar, ¿sí? ¿Listo? Luego del género va la fecha de nacimiento, que es un data time. Me cogió el data time, ¿sí? No quería que me cogiera el data time. Igual pues yo lo puedo actualizar ahorita. Pero bueno, el data time es un tipo de dato que de todas maneras va en comillas simples, ¿no es cierto? Eh, Me pareció que yo le había hecho ese cambio, pero como que no me quedó guardado el cambio.
Luego va a la residencia, que es un varchar. No, pero el data time al final, usted sí lo cambió. ¿Sí? Ah, ok. Entonces Sí. no sé por qué. Igualmente eso yo lo puedo cambiar, ¿sí? Entonces permítame, si hago esto. Control X. Voy aquí. Bueno, voy acá a copiar este código SQL para no perderlo. Y yo puedo ir aquí a la tabla conductor, ¿no es cierto? Yo voy a decirle aquí que la quiero editar. Y yo quiero decir acá que la fecha de nacimiento no va a ser un data time, sino un date. Un date. Aquí, un date. ¿Listo? Entonces le doy aquí a aplicar. Entonces él me dice, miren, yo voy a alterar la tabla. Alterar es como sinónimo de voy a hacer un cambio en la tabla conductor. ¿Y qué voy a alterar? ¿Qué cambio yo voy a hacer? Pues sencillamente voy a cambiar la columna fecha de nacimiento conductor por un tipo de dato date, ¿no es cierto? Que ya no tenga data time, sino date, ¿no es cierto? Entonces lo voy a aplicar. Entonces fíjense que todo todo es SQL. Fíjense que yo voy a hacer ese cambio, pero lo hago gracias a este código SQL, que es el que me permite hacerlo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces le doy aquí a aplicar. Finish. Me dicen que pues el script, el cambio que hubo en el script fue aplicado satisfactoriamente en la base de datos, ¿no es cierto? Le doy finish, ¿no es cierto? Y Perdón, una fíjense que ya pregunta. está date. ¿Sí? Ahí entonces me queda claro que hicimos la modificación del atributo en la entidad, pues obviamente de Del tipo de la, datos, sí. Ujú, sí, de la base de datos de tránsito. Listo. ujú. Entonces ahí no tuvimos problema. Ok. Ahora mi pregunta sería, ¿pero eso en el diagrama se vería reflejado o me toca darle ingeniería inversa desde acá para poder cambiar el diagrama? Sí, pues eso en el diagrama no se va a ver reflejado, porque de cierta manera yo aquí tengo mi diagrama, ¿sí? Fíjense que pues la fecha de nacimiento sigue siendo data time, ¿sí? Entonces, esta herramienta pues debería permitir hacer la ingeniería inversa, ¿sí? Igualmente, pues si uno quiere hacerla manual, entre comillas, pues es cambiar este diagrama aquí para que quede actualizado, ¿no? Y de cierta manera, fecha de nacimiento, pues se le pone aquí el date, ¿sí? Sí, Cierro. yo te entiendo eso, pero también mi Ajá. pregunta va enfocada porque si no hiciéramos el cambio, ya sea manual o en ingeniería inversa, ya ahí tendríamos dos cosas distintas, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, claro, desde sí. ese punto de Ajá. vista, ¿qué error me Sí. generaría cuando lo esté trabajando? Porque para Bueno, mí sería pues claro que desde sí. acá, desde el Chema y toda esta gama de opciones, pues sería transparente para mí, mientras que en el diagrama sí habría incongruencia. Sí, sí, claro. Básicamente, digamos, el producto, la esencia de yo hacer un modelo entidad relación es este modelo físico de datos, ¿sí? Ah, ok, sí, tienes Entonces, razón. si yo hago un cambio acá, de cierta manera lo que vale es esto, lo que vale es lo que tiene la base de datos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, eh, considero que MySQL Workbench pues debe tener de pronto alguna opción que yo a partir de mi modelo físico de datos yo pueda generar el modelo de entidad-acción, ¿sí? Debe tener alguna opción, ¿sí? No he manejado pues esa opción, pero considero que de pronto puede tenerla, ¿sí? Pero de cierta manera yo sé que si yo tengo mi modelo entidad-relación, ¿no es cierto? Que yo aquí hice un cambio de datos, ¿no es cierto? Y si quiero tener mi modelo entidad de relación actualizada, pues yo lo puedo hacer manual, ¿no es cierto? Sí, aquí ya se ve reflejado el dato, incluso cuando lo guardo, fíjense que él detecta que hubo un cambio y me pide que lo guarde con otro nombre, entonces yo puedo
decirle que se va a hacer el modelo de entidad de relación de tránsito en su última versión 1, ¿sí? O versión 2, porque la versión 1 fue la que quedó con el data time, ¿sí? ¿Sí? Pero al hacer ingeniería inversa desde ese modelo de diagrama me generaría otro archivo, ¿cierto? Sí, sí, claro, sí. Ujú, Ok, sí, listo, gracias. listo, ok. Entonces, listo. Aquí pues voy a cerrar esto. Y ahorita sí yo por aquí llevé este insert aquí. Y pues voy a verificar. Venga, miramos a ver si hice aquí en la tabla conductor. Si yo hago aquí esto. Miremos acá esto aquí. La fecha. Date. Sí, 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 se efectuó el cambio. Ujú. Voy a cerrar esto. Voy a cerrar esto. Cerrar esto. Voy a cerrar esto. Listo. Use tránsito 1. Vuelvo y lo ejecuto. Listo. Me traigo aquí lo que llevaba hecho. ¿No es cierto? Entonces, de cierta manera, pues ya tenía aquí esto. Entonces, después de la fecha, va la residencia del conductor y el email del conductor, ¿sí? Entonces, ambos son varchar. Acá va a ir la residencia, el email separado por coma y luego el estado por último. El estado, ¿sí? Listo. Entonces, el nombre del conductor voy a asignarle un solo nombre, voy a decir que se llama aquí Carlos. El apellido va a ser Rodríguez, ¿no es cierto? Seguidamente va el tipo de documento, cédula, el número de identificación, va a decir que tiene 1-110, 505, 909. Seguidamente del número de identificación va el género, la fecha de nacimiento. Entonces aquí voy con el género, que va a ser masculino, la fecha de nacimiento, año, mes y día. Miremos aquí el formato del date, en MySQL, para ir a la fija, ¿no es cierto? Fecha, formato, fecha, en MySQL, lo que es año, mes y día, sí, es año, mes y día. Entonces, pues vamos a copiar esto. Vamos a ir aquí, vamos a pegarla a esto. Entonces, vamos a decir que la fecha de nacimiento fue en 1989, ¿no es cierto? Que nació en el mes de octubre, en el día 12 de octubre, después de la fecha de nacimiento que sigue la residencia y el email. Entonces en residencia pues vamos a decir que él vive en el conjunto de las Américas, ¿no es cierto? Seguidamente, después de la residencia, viene el email y el estado, ¿no es cierto? Entonces aquí, carlos@gmail.com, esos son datos ficticios y que está activo, ¿sí? Entonces, si quedó bien la instrucción SQL, vamos a seleccionarla y vamos a hacer clic en ejecutar la selección SQL. Si quedó bien, pues nos lo va a avisar en la terminal de salida del MySQL Workbench. Entonces me dice que insertó el conductor y que hubo una fila afectada. Cuando me dice que hay una fila afectada es porque quiere decir que el conductor que ingresamos se registró bien en la tabla. Entonces, si lo queremos ver, hay una sentencia que se llama el select asterisco
from conductor, ¿sí? Conductor, punto y coma. Entonces, cuando yo hago eso, estoy diciendo voy a seleccionar los registros de la tabla conductor, ¿no es cierto? Y allí me aparece, ¿no es cierto? Bueno, muchachos, entonces, por motivos de tiempo, pues dejaré esta sesión de formación aquí. De cierta manera, pues, las consultas como el update, el delete, el between para consultar entre fechas, pues están en la clase pasada, ¿sí? Entonces, pues básicamente quería pues reforzarles como este tema y pues espero que esta sesión de clase pues les haya aportado a ustedes un aprendizaje significativo de cómo implementar un modelo de entidad de relación y cómo implementar un SQL que de pronto les haya quedado un poco mejor entendido que en la clase pasada, porque de eso se trata pues este refuerzo para que ustedes consoliden cada vez más el conocimiento respecto a esta competencia de aprendizaje. ¿Listo, compañeros? Listo, profe. ¿Listo? Entonces, Ok, instructor, muy amable. ¿sí? Yo colgaré pues esta sesión de aquí a la plataforma y pues nos veríamos en la próxima semana. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Listo, muchas Bueno, gracias. Alberto, Manuel, John Edier, Vladimir, gracias por asistir a la sesión. Cualquier inquietud me preguntan en el grupo y yo lo que se me alcance les estaré contestando a la menor brevedad posible. ¿Listo? Ok, gracias. Hasta luego. Bueno, Listo. gracias. Bueno, que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.